Hernández, actora del tribunal en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se registran las planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Abasolo, Acámbaro, Paseo el Alto, Atarfea, Comonfort, Coroneo, Doctor Mora, Guanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosa, Santiago Marabatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán, Quichú y Yuriria, postuladas por Morena para contender en la elección ordinaria del 6 de junio de 2021, y debido a que fue remitido con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Consejeras y consejeros, está la petición que hace la señora secretaria, en el sentido de que se le exime la lectura del documento a que se refiere este punto del orden del día, el punto 4, esto por el motivo que he expuesto, es decir, que se adjuntó a la convocatoria. Si aprueban esta petición, les suplico que me lo manifiesten. Consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias, consejera. Consejera Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Gracias, consejera. Consejera María Concepción Estela Boites Sámano. A favor. Gracias, consejera. Consejero Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Gracias, consejero. Consejera Nora Marisela García Huitrón. A favor. Gracias, consejera. Consejero Luis Gabriel Mota. A favor. Gracias, consejero. Su servidor Mauricio Enrique Guzmán Yáñez también a favor. Se exime de la lectura de este documento y está a la consideración de todas y todos el proyecto de acuerdo que se refiere a este punto. ¿Alguien desea tener alguna intervención? ¿Representante del PAN? Permítame, déjeme tomar nota, ¿Alguien más en una primera ronda de intervenciones? Yo, presidente. Con mucho gusto, permítame. ¿Alguien más? Bien, empezamos con el representante del Partido de Acción Nacional, ingeniero Emanuel Jaime Barrientos. Adelante, ingeniero, cuenta con 10 minutos si fuera tan amable. Gracias. Muy buena tarde nuevamente a todas y a todos. Bueno, siendo esta una sesión virtual en donde es un poco más complejo tener acceso a la documentación que fue presentada, en base a lo que se refiere en el acuerdo, en el antecedente, me gustaría que pudiera darse cuenta, o que nos vean señalar, el acuse de recepción de la documentación que presentó Morena con su dato de fecha y hora, si no pudieran tener. También, dado que la lista de la planilla, en este caso de Comonfort, si bien en la sesión que concluyó el lunes pasado se nos permitió visualizar en las tabletas del instituto, no obtuvimos o no se nos fue proporcionada en ese momento como anexo. Si nos pudiera hacer también la precisión de los cambios en las planillas, que es en la planilla de confort que se dio, con la cual, según el antecedente, forma parte de las adecuaciones que presentó el partido Morena para dar cumplimiento a lo que le fue requerido por este Consejo General. Solicitaría ahí que se pudiera nos poner a la vista o hacernos de conocimiento. Y también, si se pudiera dar cuenta de la documentación que acompañó el escrito con el que se pretende dar el cumplimiento y que se acompaña para dar soporte a esta petición ante este Consejo General. Sería de momento esa la intervención. Muchas gracias, ingeniero Emanuel Jaime Barrientos, representante propietario del Partido de Acción Nacional. Escuchamos ahora al licenciado José Belmonte Jaramillo. Doy respuesta una vez que escuchemos más intervenciones, por si hubiese alguna otra solicitud de información. Al licenciado José Belmonte Jaramillo, representante del PRD. Licenciado Belmonte, por favor, cuenta con 10 minutos. Gracias, presidente. Solamente conocer el alcance de ahorita la aprobación. En la sesión de la especial, en donde se aprobaron algunos registros de Morena, entre otros el municipio de León,
se le fijó un plazo de 48 horas para ajustar sus bloques. Más sin embargo, el mismo lunes vimos en varios municipios en donde se les otorgó el registro de la candidatura, pues ya arrancar las campañas, e inclusive hubo ya inclusive posicionamientos a la pregunta de que no podían arrancar campaña hasta que se le diera la autorización por esta prórroga, por este plazo de 48 horas, más sin embargo se estuvieron haciendo actos de campaña sin la otorgación del registro y sin el permiso. Es el caso del municipio de León, en donde el candidato Ricardo, pues inclusive hasta decía, no, eso jurídicamente está superado, nosotros sí traemos el permiso para realizar campaña. Solamente la aclaración, presidente, si estoy en un error en que se tuvo que haber detenido todas las campañas de los registros hasta en tanto no cumplieran el tema del bloque de paridad de género, porque en varios municipios y en especial el de León, por la declaración del candidato Ricardo, pues decía que estaba superada esa parte de que sí tenían la autorización para arrancar campaña. Ese sería el planteamiento, presidente. Gracias. Gracias, usted, licenciado José Belmonte Jaramillo, representante del PRD. Estamos en primera ronda. ¿Alguien más desea intervenir? Doctor Carlos Torres Ramírez, representante del PRI, cuenta con 10 minutos y enseguida el arquitecto José Luis Piedras de Morena. Doctor Carlos Torres, adelante, cuenta con 10 minutos, fuera tan amable. Gracias, presidente. Es en este mismo hilo conductor establecer y determinar, y es solicitar un posicionamiento o pronunciamiento de esta autoridad en el sentido de a partir de qué momento, por un supuesto de legalidad, hago este paréntesis, por un supuesto de legalidad y de seguridad jurídica, a partir de qué momento surte efecto o se considera como registrada una planilla para contender por un ayuntamiento a los efectos de que el candidato a la presidencia y otros candidatos a la sindicatura o sindicaturas y regidurías puedan ya realizar, ajustándose a la ley, actos de campaña. Porque es verdad, así lo consignan los medios de comunicación, que ha habido candidatos de este partido de Morena proclive a solicitar la extinción de las instituciones electorales, que han realizado actos ostensibles de campaña. Yo no cuestiono el derecho a que los realicen, sino a partir de cuándo surge ese derecho, porque tenemos que ajustarnos al principio de legalidad, que es rector en la actividad electoral, presidente, consejeros, consejeras. Por lo tanto, me parece que sí es pertinente se haga este pronunciamiento para que a todos nos quede muy claro, y sobre todo a la sociedad guanajuatense, la forma, el actuar o el quererse pasar de listos de algunos candidatos que vieron la posibilidad de adelantarse a la certeza jurídica. Yo creo que este sí es un tema muy importante y relevante que debe quedar debidamente concretizado, puntualizado, a los efectos de que actuar fuera de la norma sin duda debe generar y debe traer consecuencias jurídicas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, doctor Carlos Torres Ramírez, representante
del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguien más desea intervenir? Estamos todavía en primera ronda. Parece que no. Le voy a pedir a la señora secretaria ejecutiva que nos haga favor de dar respuesta a los planteamientos que hizo el representante del Partido Acción Nacional. Claro que sí, presidente. Perdón, déjeme que le interrumpa, discúlpeme, cometí una imprecisión. Había solicitado el uso de la voz el arquitecto José Luis Piedras de Morena. Una disculpa, permítame, señora secretaria ejecutiva. Arquitecto Piedras, adelante, cuenta con 10 minutos. Sí, muchas gracias, presidente, consejeros. Pues nada más para solicitar moción de orden para que se atiendan los puntos de la convocatoria. Sí, creo que debemos ser respetuosos del orden del día que se nos compartió y apelo a su criterio para que se pronuncie una moción de orden. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante de Morena. ¿Alguien más desea intervenir? Presidente, para la alusión que realiza el representante de Morena. Sí. Perdón, doctor Torres, ¿quería comentar algo? Para una alusión al planteamiento de moción que plantea el representante de Morena, presidente. Ok, adelante, por favor. No sé en qué momento entraría a la sesión, pero es que estamos abordando justamente el acuerdo que tiene por registradas las planillas de este partido político, las que ya dio cuenta en la orden del día la secretaria ejecutiva y que fue aprobada por el pleno de consejeras y consejeros electorales. Entonces, me parece que no cabe la moción porque sí estamos dentro de estas circunstancias. Me han antecedido en uso de la palabra que se han referido a situaciones y condiciones de todo punto relacionadas y vinculadas con el tema a discutir, presidente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctor Carlos Torres Ramírez. ¿Alguien más desea hacer algún comentario respecto a la moción? Bien, debo atender la moción que ha presentado el representante del partido político Morena y señalar que el artículo 74 del reglamento de sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato establece los supuestos en los que se da alguna moción. Concretamente, la fracción tercera establece que es moción pedir la suspensión de una intervención que no se ajusta al orden, que sea parte del punto de discusión o que sea ofensiva o calumniosa para una o un integrante del Consejo General. El representante de Morena ha presentado esta moción señalando que nos ajustemos o que se ajusten las intervenciones a los puntos del orden del día a discutir. Es correcto, señor representante de Morena, ¿verdad? Esa fue su moción. Bien, la moción se ha dirigido a su servidor como presidente, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 74. Acepto la moción y pido a todas y todos que se ajusten al orden del día que estamos tratando y que se refiere a la aprobación o no de del registro en el municipio de Comonfort y la aprobación del resto de los municipios que se han señalado. Señora secretaria, por favor, dé respuesta a los planteamientos que ha hecho el ingeniero Manuel Jaime Barrientos. Sí, presidente, con mucho gusto. Bueno, para referir que el oficio lo recibimos el día de hoy, 7 de abril, a las 10:54 a.m., y los documentos que entrega a este instituto Morena para hacer el ajuste en Comonfort. Concretamente, me voy a permitir leerlos, los anexos que venían adjuntos a su documento. Es un oficio en el cual se cumple con el requerimiento que consta de 3 hojas. Una tabla en un formato de datos generales de la planilla. Un expediente de María Seferina Copilla, que incluye la manifestación de que foja el formato de solicitud, una foja, la declaración de aceptación, una foja, el acta de nacimiento certificada, una foja, constancia de residencia, una foja, una copia de credencial para votar de una foja,
constancia de padrón, una foja, formato 3 de 3, 2 fojas, aviso de privacidad, 2 fojas, formulario SNR, una foja, formulario SNR de capacidad económica, una foja, CURP, una foja, RFC SAT, una foja. Así también un expediente de María Dolores Rodríguez que contiene la manifestación de que fue electa, una foja, formato de solicitud, una foja, declaración de aceptación, una foja, acta de nacimiento, una foja, constancia de residencia, una foja, credencial, copia para votar, una foja, constancia de padrón, una foja, formato 3 de 3, 2 fojas, aviso de privacidad, 2 fojas, formulario SNR, una foja, CURP, una foja, CURP SAT, 3 fojas. Un expediente de Marisela Lima Aguilar, manifestación de que fue electa, una foja, formato de solicitud, una foja, declaración de aceptación, una foja, acta de nacimiento original, una foja, constancia de residencia, una foja, copia de credencial para votar, una foja, constancia de padrón, una foja, formato 3 de 3, 2 fojas, aviso de privacidad, 2 fojas, CURP, una foja, RFC SAT, 2 fojas. Ese es el contenido del expediente que recibimos el día de hoy, insisto, a las 10:54. Por otro lado, hay una referencia relativa a las listas que se compartieron a través de las tabletas en la sesión que llevamos a cabo entre el domingo y el pasado lunes, en la cual esas listas son generadas de manera automática por el sistema en el que nosotros registramos y que en su totalidad contenían las planillas solamente de aquellas que fueron aprobadas durante esa sesión, quedando pendientes de generarse en su totalidad el contenido de aquellas que estaban pendientes de aprobación y tales listas se encuentran ya integradas el día de hoy y están a consideración de este Consejo General. Esas serían las respuestas, presidente. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, señora secretaria. Permítame dar respuesta al planteamiento que hizo, bueno, uno de los planteamientos que hizo el representante del Partido de la Revolución Democrática y que se refiere al alcance de la aprobación de los registros de los ayuntamientos y de las candidaturas a que se refiere el proyecto de acuerdo. Y hay que recordar que en la sesión extraordinaria, especial del 4 de abril, se aprobó el acuerdo recaído a las solicitudes de registro de candidaturas e integrantes de ayuntamientos presentados por el partido político Morena. En esa sesión se hizo la revisión de todos los expedientes que se presentaron, se determinó que 11 no eran procedentes, se determinó que 34 cumplían con todos los requisitos constitucionales y legales. Sin embargo, en el propio acuerdo se hizo un análisis respecto al cumplimiento del principio de paridad a la luz de todas las disposiciones correspondientes, el 10 de los lineamientos, el 186 y todos los relativos a las reglas que se tienen que cumplir en materia de paridad. De esa suerte, al haberse negado el registro de 11 planillas, se hizo la revisión en los 3 bloques de competitividad a efecto de que los 34 municipios que se consideraba eran procedentes derivados de la revisión y análisis que se hizo, podían registrarse. En ese orden de ideas, en dicho acuerdo, se determinó no aprobar todavía estos acuerdos, es decir, estas planillas, sino hasta que el partido político modificara al menos una de las planillas a efecto de que cumpliera con el principio de paridad equilibrada entre los bloques. Se hizo el requerimiento por 48 horas y es justamente el tema que estamos abordando ahora. Ya explicó la secretaria ejecutiva que el planteamiento que hizo el partido político Morena es en confort con las modificaciones que explicó ya la secretaria. No la reitero, en el proyecto se hace el análisis ya con ese ajuste, se determina que se cumplen con los bloques de paridad y por lo tanto el proyecto de acuerdo es en el sentido de registrar estas 34 planillas. Con eso doy respuesta al primer planteamiento que hace el representante del Partido de la Revolución Democrática. Por lo que hace al segundo y al planteamiento que hizo el representante del Partido de Revolución Institucional, amén de la moción que presentó el representante del Partido Político Morena, debo decir que no es el tema que estamos abordando, no estamos hablando de las fechas o los plazos en los que hubo o hay actos de campaña, sino que estamos hablando de la aprobación de este proyecto de acuerdo. Y bueno, yo estoy a la orden de todas y todos, si alguien desea intervenir, para ver si es necesario abrir una segunda ronda de intervenciones. ¿Alguien desea intervenir?
Sí, señor representante del Partido de Acción Nacional, adelante, cuenta con 5 minutos si fuera tan amables. Gracias, muy buena tarde. Retomando de la moción y enfocándonos al orden, a mí sí me gustaría que este orden lo hubiese tenido Morena para ajustar sus tiempos en la entrega de documentos, de tal suerte de que solicitando desde este momento la certificación del acuse de recibo con fecha del día de hoy a las 10:54 horas del día. También la certificación de los documentos que fueron entregados con ese escrito y solicitando que este Consejo General desapruebe este acuerdo, siendo que fue muy claro y preciso en el tiempo que le dieron a Morena para el cumplimiento, 48 horas. Un acuerdo que fue aprobado a las 10:48 del pasado lunes. Y el plazo se cuenta de momento a momento, por lo tanto, ese requerimiento fue presentado de manera extemporánea, con lo cual pedimos que quede sin efecto y de tal suerte que se acredite el incumplimiento del partido Morena respecto de lo que este Consejo General le fue ordenado en la sesión que concluyó el pasado lunes. Me parece a mí que es un juego lo que está haciendo Morena. Es un juego el hecho de irse al extremo, poner al instituto en una condición de tener que estar generando acciones para estar salvando esas planillas. Entiendo la posición, entiendo que tenemos que hacer que los ciudadanos participen, que en un sistema de partido la participación es fundamental, pero también es cierto que estamos en un sistema donde la legalidad es fundamental, donde la certeza tiene que ser el elemento principal sobre el que todos los partidos políticos y todos los actores debemos establecer. Reitero, la postura del Partido Acción Nacional es que se deje en incumplimiento a Morena del requerimiento que le fue hecho por este Consejo General, del cual todos dimos cuenta y del que el que solicito también nos proporcionen copia certificada del acta de la sesión, en donde se señala puntualmente la hora de la aprobación del acuerdo, la presencia de los representantes de Morena en esa sesión y la certificación de que la contestación al requerimiento fue presentada a las 10:54 horas. Hago también yo el llamado a que los actores políticos nos apeguemos a derecho, nos apeguemos a las reglas y no estemos haciendo un juego de la política de las campañas. No es posible que personas conscientes, sabedoras de que sus planillas no fueron aprobadas, estén haciendo una campaña, haciendo una simulación, haciendo una presión para que se les concedan caprichos. Exigimos y pedimos el posicionamiento del Consejo respecto a la extemporaneidad del cumplimiento de Morena. Muchas gracias, señor representante del Partido Nacional. En un minuto hago yo el posicionamiento y la respuesta desde mi perspectiva que solicita. Vamos a escuchar primero al doctor Carlos Torres Ramírez, representante del PRI. Doctor, cuenta con 5 minutos, por favor. Gracias, presidente. Señalar mi desacuerdo en el sentido de que la moción no era procedente porque no se trataba del tema. Yo creo que sí está tratado el tema, está vinculado con el punto. Hablé yo precisamente de esa circunstancia que había ocurrido, que había pasado, de manera que sí tiene que ver con el punto del tema de las planillas y que incluso, porque si no, fíjense ustedes, resultaría que el tema de los horarios pues tampoco sería tema de abordarse porque de lo que se trata es de si se aprueba o no la planilla. Pero bueno, más allá de esa circunstancia,
me gustaría si la Secretaría Ejecutiva me puede precisar, sobre todo en el hilo de quien me antecede en uso de la palabra, si me puede precisar la hora exacta de la aprobación del acuerdo del pasado lunes, donde se aprobó realizar el requerimiento, así como la hora del cumplimiento a ese requerimiento que entiendo se dio el día de hoy. Nada más para ubicarme, porque allí es importante que nos quede claro a todos los tiempos, en virtud a que pues sabemos que estos corren de momento a momento, y de ahí la trascendencia de que siempre la Secretaría Ejecutiva haga constar la hora en que se tiene por realizado y aprobado un acuerdo, si fuera factible esa circunstancia, simple y llanamente, para tener, al menos por lo que a mi representación corresponde, muy clara esa situación, sin que yo me pronuncie si estuvo bien o estuvo mal, simplemente para el conocimiento de esta representación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, doctor Carlos Torres, representante del Partido de la Revolución Social. Estamos en tercera ronda. ¿Alguien desea intervenir? Consejera. Perdón, levantó la mano la consejera Sandra y enseguida el licenciado Belmonte. Consejera Sandra, cuenta con 5 minutos, fuera tan amable. Muchas gracias, presidente. Entendí que estaban en una tercera ronda de intervenciones, por eso usé uso de la voz antes que usted hiciera su posicionamiento en relación con los comentarios que han vertido las distintas representaciones de partidos políticos en cuanto a la extemporaneidad presunta del documento que hace mención. Y en ese sentido, mi voto a favor de la aprobación de este acuerdo, y voy a dar las razones jurídicas por las cuales yo acompaño la aprobación del registro de las planillas que postula el partido Morena. Miren, es verdad, yo solicité información a la Secretaría Ejecutiva y a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral a efecto de conocer en qué momento fue aprobado el acuerdo del requerimiento que se formuló al partido político Morena el pasado 5 de abril. En la sesión inició pues el pasado 4 y que continuó el 5 de abril, ustedes ya conocen. En ese sentido, tengo la información de que el acuerdo se aprobó a las 10 horas con 48 minutos del día lunes 5 de abril de la fecha. En ese sentido, ya la Secretaría Ejecutiva mencionó la hora de recepción del día de hoy por parte del cumplimiento al requerimiento que hizo el partido político Morena. Yo quiero invocar el artículo 186 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en el sentido de que una vez que se haga el cierre del registro de candidaturas, si algún partido político o coalición no cumplió con lo establecido en los artículos 184, 185, 185 bis, 185 ter, 185 cuarter, 185 quintes de esta ley, era obligación del Consejo General requerirle en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, rectifique la solicitud del registro de candidatura. Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, si el partido político o coalición no realiza la sustitución de candidaturas, el Consejo General le requerirá de nueva cuenta para que en un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. Continúa el artículo señalando que en todo caso se respetará la autodeterminación de los partidos políticos para decidir sobre la sustitución de los registros de candidaturas a fin de cumplir con el principio de paridad. Finalmente, el artículo establece que en caso de no atender los requerimientos se sancionará con la negativa del registro de la totalidad de las candidaturas correspondientes. De forma tal que el Instituto Electoral, por conducto del Consejo General, realizó el requerimiento a este instituto político hasta la sesión en comento, que ustedes ya hice referencia. En consecuencia, desde mi punto de vista, si bien es cierto que el partido político hace esta presentación minutos después de este plazo, a mi modo de ver y de la interpretación que yo hago de este artículo en concreto, el término que se señala no es preclusivo, es decir, no hay una pérdida como tal de un derecho, porque aún así el Consejo General tenía la obligación o tiene la obligación de llevar a cabo un segundo requerimiento. Podrán estar o no de acuerdo con la interpretación jurídica que yo hago acerca de este artículo,
pero es la interpretación que yo estoy haciendo de conformidad con lo que establece nuestra propia ley electoral local. El Consejo General realizó hasta esa fecha que ya indiqué el requerimiento correspondiente por un primer plazo de 48 horas, y en consecuencia el Consejo General en todo caso estaría obligado a hacer un segundo requerimiento por el plazo de 24 horas, lo cual yo considero que resulta en este momento ocioso, toda vez que el partido político hizo la presentación en el tiempo señalado. Es todo lo que tengo que agregar, presidente del Consejo General, y bueno, también en relación con el punto en concreto, y quiero aprovechar estos segundos que quedan para hacer una intervención y dejar claridad y constancia también en la sesión. Desafortunadamente, el día de hoy, el Internet está fallando en cuanto a la salida de la señal que se hace del instituto hacia el exterior. He recibido la información por parte del área de coordinación de comunicación en ese sentido. También es de mi conocimiento que en las redes sociales del instituto hay comentarios acerca de que no se está transmitiendo de forma correcta, está de forma intermitente haciéndose la transmisión. Quiero dejar constancia en este momento que la sesión está siendo grabada y que, por supuesto, en cuanto concluya, se subirá también a las redes sociales a efecto de que las personas conozcan el contenido total de la sesión, y también conocerán, por supuesto, los posicionamientos de las representaciones de partidos políticos, así como de quienes hagamos el uso de la voz para justificar o no la aprobación del acuerdo que se pone a nuestra consideración. Gracias, consejera presidenta, es todo. Muchas gracias, consejera Sandra Liliana Prieto de León. Había solicitado el uso de la voz el licenciado José Belmonte Jaramillo, representante del Partido de la Revolución Democrática. Licenciado Belmonte, cuenta con 5 minutos, por favor, adelante. Gracias, presidente. Pues coincidir y hacer míos los posicionamientos del representante de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional respecto a la presentación de la paridad en los